lugar. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poder leer nuestra santa palabra. Soberano Dios, que moras en la eternidad de los cielos, en esta hora, Padre bendito, nos acercamos para pedirte, Padre, tu dirección. Pedimos y rogamos, Padre, que abras nuestros corazones, nuestros oídos, quites de nosotros toda amargura, Padre, toda angustia, toda distracción, Padre, que nos impida escuchar tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, Padre, con un corazón dispuesto a alimentarnos de ello. Permite, Padre, que todo lo que se hable conforme a tu santa palabra. El Espíritu que mora en nosotros nos guíe en todo momento, Padre, para que así no hable el hombre, sino directamente lo haga tu palabra, Padre bendito. Ayúdanos en todo momento con esta humildad que nos hace falta, Padre, para poder vivir rectamente delante de tus ojos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Del versículo 20 al versículo 23. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a ellos también a mí me has amado. En estos versículos, hermanos, el Evangelio de San Juan muestra claramente cuál es la voluntad de Dios, y en cuanto a la clase de unidad que Dios desea de los creyentes. Son palabras de ánimo hacia nuestros corazones para que prestemos mucha atención, hermanos, en este tema, ya que es de vital importancia para nosotros el tema de la unidad. Vemos primero, hermanos, que en la oración de nuestro Señor Jesús no solamente está rogando por los que están en aquel entonces, no solamente está rogando por los que están en este lugar. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por cuál, hermanos? ¿Por la palabra de quién? ¿Exclusivamente de los apóstoles? ¿Por la palabra de quién, mis hermanos? De Dios. Sí, y en ese entonces dice, no solamente dice por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de los que estaban ahí, de los que van a creer en el Señor. Y nosotros somos esas personas que hemos creído por los que nos han hablado de la palabra de Dios. Pero nosotros también tenemos que continuar ese círculo, hermanos, porque muchos van a creer por nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestro conocimiento. Y dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, por los que están aquí,
no solamente por los que están en este lugar, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, de nosotros. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Pero qué gran responsabilidad, ¿verdad, Señor? Que por mi comportamiento alguien va a creer. ¿Tenemos el mejor comportamiento, mis hermanos? Tenemos que echarle ganas, porque estamos siendo ejemplos para los de allá afuera, para un hermano menor, para un hermano mayor, para un amigo, para un vecino. Estamos siendo ejemplos. ¿Qué ejemplo les estamos dando a los de afuera? El Señor en su oración nos está incluyendo a nosotros, mis hermanos. Está pidiendo por nosotros. Claramente lo dice su palabra. No solamente por los que están en este lugar, sino por los que van a creer por la palabra de Dios. Qué hermoso es. Dice, para que todos sean uno. Y hay veces que esta parte no la entendemos. Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno. Un solo cuerpo, una sola iglesia, mis hermanos. La iglesia de nuestro Señor Jesús. Pregunta, mis hermanos, ¿la congregación de San Juanito es otra iglesia? ¿La congregación del Aguardado es otra iglesia? ¿La congregación de la Ciudad de México es otra iglesia? ¿Y por qué nos vemos así, hermanos? Y nosotros mismos ponemos esas barreras. Nosotros mismos nos vemos como personas muy lejanas cuando estamos en la unidad. Dice, primeramente está orando por nosotros, por los que están en este lugar y por los que han de creer, dice, por la palabra de Él. Con el propósito de que, mis hermanos, para que todos sean uno. ¿Pero por qué? Y dice la palabra de Dios, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. El ejemplo, mis hermanos. Nos está enseñando el Señor Jesús con conocimiento, sí, pero nos está enseñando también con el ejemplo. Y nosotros lo tenemos que entender así. Tenemos que esforzarnos por llegar a ese conocimiento. Sí es importante, pero también es importante que nosotros lo mostremos con el ejemplo. Y dice la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién, hermanos? ¿Me pueden seguir en la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 17? Estamos en el versículo 21. Y dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y tenemos que complementarnos con el Señor Jesús, tenemos que complementarnos con nuestro Padre, para que así nosotros vivamos eso que nos enseñó el Señor Jesús acerca de la unidad. Si nosotros llegamos a comprender esta parte, hermanos, y empezamos a quitarnos esas barreras de nuestras mentes, de decir, es que yo no puedo hablar con él porque está muy lejos, o yo no lo considero mi cercano porque no platico mucho con él, quitémonos esas barreras porque todos formamos una iglesia, todos somos la iglesia del Señor. En diferentes lugares sí es cierto, pero somos una sola iglesia, mis hermanos. Y si nosotros empezamos a entender y nos empezamos a tratar con amor y buscamos esa unidad entre nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice que va a pasar de acuerdo a la palabra de Dios? Si nosotros llegamos a ser uno con nuestro Padre y uno con la iglesia del Señor.
ejemplo. Si nosotros damos ese ejemplo de amor, si nosotros damos ese ejemplo de perseverancia, si nosotros damos ese ejemplo de compromiso en las cosas de Dios, la gente va a tener ese ejemplo, mis hermanos, y la gente va a pensar y va a creer, como lo dice su palabra, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y hay un propósito, hay una razón de ser por qué debemos de estar unidos, pero no solamente de palabra, hermanos. Tenemos que empezar a vivirlo, tenemos que empezar a sentirlo, tenemos que empezar a amarnos, como lo dice su palabra de Dios. Y es de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y entendemos, hermanos, que nuestro Señor nos ha amado, que nuestro Padre nos ama y que nosotros tenemos que corresponder a ese amor dando un buen ejemplo, esforzándonos en su palabra, llegando a tener esa madurez, mis hermanos, buscando saber más de Dios, preparándonos, comprometiéndonos con el Señor, buscando esa unidad por la cual el Señor en estos versículos y en este capítulo ora por sus discípulos. Jesús está orando no solamente por los discípulos en aquel entonces, Jesús está orando por los que van a creer en su palabra. ¿Por medio de quién? Por medio de los que han creído. Y mi hermano, si no hemos entendido esta parte, es momento de empezar a reaccionar. Yo tengo una responsabilidad, y esto es demostrarle al mundo lo que Jesús ha hecho por mí. Pero no solamente decir, Jesús me ha cambiado y sigo siendo enojón. Jesús me ha cambiado y sigo siendo mentiroso. Jesús me ha cambiado y sigo robando. Tenemos que empezar a cambiar, mis hermanos, pero para Dios, por el amor que le tenemos a Dios, porque queremos que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Como hijos, cuando nosotros sacamos buenas calificaciones, vamos y se las enseñamos con alegría a nuestros padres para que se sientan orgullosos. Con ese mismo amor y alegría y sencillez debemos comportarnos para que Dios se agrade de nosotros. Pero siempre cuidando que sea para Dios, mis hermanos. Buscando agradarle a Él. Porque en sus pensamientos, en su corazón, estábamos desde antes de que naciéramos, hermanos. Él estaba orando por nosotros. Él estaba amándonos inclusive antes de que naciéramos. Y estaba pensando en usted. Ya ha estado pensando en usted. Estos versículos, hermanos, nos tienen que dar ánimo, nos tienen que dar aliento a buscar esa unidad que Dios está buscando, que nosotros debemos de tener. Y hay 3 puntos que podríamos de alguna manera estar practicando, hermanos. Me voy a salir tantito y vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Tal vez usted me diga, hermano, está hablando mucho Gil, no está leyendo lo que dice la palabra de Dios, o a lo mejor está dando una idea suya, una idea propia. Hermano, esto es bueno, que lo piense así. Usted es bueno que no esté totalmente convencido de lo que yo le estoy diciendo, porque eso lo va a motivar a usted para que usted busque la verdad, busque la palabra de Dios y no solamente lo que diga la persona que está aquí al frente.
Dice, ¿algún hermano que me ayude con la lectura? Hechos capítulo 10, 17, versículo 10 y 11. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Amén, hermano. Primero dice la palabra de Dios que cuando va Pablo y Silas hasta Berea y ellos habían llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, entraron a un lugar donde estudiaban la palabra de Dios. Y dice, y estos eran más nobles que los que esperaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escucharon lo que tenía que decir Pablo de parte de Dios. Pero hay algo muy interesante ahí, hermanos, y eso lo podemos tomar como ejemplo. No todo lo que una persona llega aquí al frente a decir puede ser lo más correcto siempre. Muchas de las veces yo doy citas por otras citas y me ha tocado que me dicen, hermano, esa cita no es lo que usted dice. O hermano, es que esa cita está fuera de contexto. Usted está, si lee todo el capítulo, hermano, no es lo que está tratando de decir. Y eso es bueno, hermano, porque aquí tenemos ese ejemplo. ¿Recibieron la palabra de Dios? Sí. Pero ¿qué es lo que hacen? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los invito, mis hermanos, a que todo lo que escuchemos, primeramente lo hacemos con todo el amor de Dios. Sabemos que lo que hablamos nosotros lo hablamos conforme a las escrituras, pero aún así nosotros tendemos a equivocarnos. Y yo les invito, mis hermanos, a que cuestionen todo lo que escuchan de la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a lo que dice la palabra de Dios y corroboramos como lo hacían en la palabra en Berea, vamos a llegar un poco más a entender lo que Dios quiere de nosotros. No dejemos la responsabilidad solamente al que está al frente, porque muchas de las veces el que está al frente no lo hace no lo hace adrede, pero a veces nos podemos equivocar, hermanos. Podemos dar citas por otras, podemos sacar versículos de contexto, inclusive yo podría decir de estos versículos algo que no es correcto. Entonces, la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, es escudriñar a fondo, y eso es parte del crecimiento de cada uno de nosotros. Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 15 al 28. Dice la palabra de Dios: un segundo, mis hermanos. Dice el versículo 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque está en la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retened lo bueno.
absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta ahí, mis hermanos. Decíamos esta parte, hermanos, que Pablo y Silas van a Berea, lo reciben en la sinagoga, reciben la palabra con agrado, con la palabra de Dios, pero los que le recibían no se quedaban nada más con lo que le decía Pablo y Silas. Ellos iban y estudiaban y escudriñaban las Escrituras para corroborar si lo que Pablo decía era verdad. Eso es algo que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuántos de nosotros abrimos la palabra de Dios cuando estábamos leyendo Juan 17, capítulo 20 al 23? ¿Realmente abrimos la palabra de Dios y leímos lo que decía? ¿O nada más escuchamos al que estaba al frente leyendo? Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que decimos, tenemos que seguir el ejemplo de lo que nos dice la palabra de Dios. Ellos escuchaban con agrado la palabra de Dios, sí, pero también estaban escudriñando, porque a lo mejor lo que dice el hermano no es correcto, porque a lo mejor se equivocó de cita, o a lo mejor la idea que está presentando no es la misma. Entonces la apunto y me la llevo a estudiar. Ahora, ya hicimos la primera parte, ya apunté lo que me tenía que corroborar del hermano. El hermano se equivocó. El hermano Gil sacó un versículo fuera de contexto. Él estaba diciendo una idea totalmente diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Pero qué nos dice la misma palabra de Dios? Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Amén, hermano. Primero, examinamos todos. Vimos que el hermano Gil se equivocó en algún versículo y nos vamos a molestar con el hermano Gil. ¿Le vamos a dejar de hablar al hermano Gil? ¿Qué dice la palabra de Dios? Retén lo bueno y desecha lo malo. Tal vez a veces nosotros lo hacemos con las mejores intenciones, mis hermanos, pero muchas veces nos podemos equivocar. Pero eso no debe de ser un pretexto para hacer una división con el hermano. Dice la palabra de Dios, primero, nosotros tenemos que escudriñar lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Y vamos y profundizamos en lo que dijo el hermano, lo que leyó de la palabra de Dios. Anotamos los versículos que dio el hermano y los estudiamos. Y después de examinarlo, dice, retén lo bueno. Solamente retén lo bueno. Y así, hermanos, ya no estamos generando esa división. Ya no vamos a poner ese muro, es que no se le entiende al hermano, es que el hermano habla muy rápido, es que el hermano nada más viene y me grita. Retén lo bueno. Y eso va a hacer que nosotros nos empecemos a acercar más. Pero si nosotros mismos ponemos esas barreras, es que como el hermano no le entiendo mejor. Y ya cuando escucho que empiezan a cantar, entonces sí ya me despierto. No vienen a escucharme a mí, hermanos. Vienen a escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros en nuestro corazón llegamos y nos dormimos, no queremos saber de Dios. Entonces, primero, escuchemos atentamente la palabra de Dios, examinémoslo, profundicemos y retengamos lo bueno. Con este contexto, hermanos, otra de las cosas que tenemos que evaluar, primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan,
capítulo 4, versículo 1 y 2. Dijeron, hermano, hay hermanos que hablan bien bonito, que tienen esa facilidad de palabra, de convencimiento y te arman un bonito estudio y te animan. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si yo empiezo a hacer el estudio, si yo empiezo a hablar y hablar y hablar y nada más leo un solo versículo y empiezo a hablar y hablar y hablar, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Probar. Porque nosotros la única verdad que tenemos está en la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos que hablar se tiene que respaldar por la palabra de Dios. Yo no puedo dar mis propias ideas, mis propias opiniones en cuanto a cómo nos debemos de comportar. Porque para eso ya tenemos la palabra de Dios, que es perfecta, hermanos. Ya lo encontramos todo. Cómo tenemos que ser con los demás, cómo tenemos que comportarnos. Y en esta parte regreso. Nuestro Señor Jesús estaba orando por sus discípulos, sí, pero también por los que iban a creer por la palabra de ellos. Y esto se ha repetido en forma cíclica una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo es que usted escuchó la palabra de Dios? ¿Cómo es que a usted le llegó ese mensaje de Dios? Que lo hizo, que lo motivara a llegar a este lugar con esa necesidad de buscar a Dios. ¿Fue por Dios directamente, hermanos? ¿O fue a través de un seguidor? ¿Perdón? A través de alguien. A través de alguien, hermano. Salud, hermano. Y vemos que la palabra de Dios es verdad, porque dice que a través de alguien nosotros conocimos la palabra de Dios. Una pasó el mensaje. Amén. Y nosotros también tenemos que continuar ese ciclo, hermanos. No nos desviemos, porque esto no se trata de como se podría ver. Hermanos, para final de año tenemos que cerrar con 100 hermanos, 100 hermanas y 40 niños. No estamos aquí para una meta, mis hermanos. Es un compromiso que hacemos para con Dios. Y yo quiero expresarle a todo el que yo pueda hablarle de Dios. Pero es entender que a mí solo me corresponde sembrar la semilla. Y Dios es el que va a dar crecimiento. Dios es el que va a saber a quién va a llamar. Y Dios va a saber a quién va a ocupar. Y cuando le deje de servir, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Va a buscar a otro. En esto no podemos de alguna manera pensar que ya llegamos a esa cúspide, porque así llegó Moisés y a Moisés le dijo: hasta aquí nada más puedes llegar. Si Moisés se hubiera puesto soberbio, pero Señor, yo saqué al pueblo de la esclavitud, yo los estuve guiando, ¿quién los va a seguir guiando? ¿Qué le dice Dios? Hasta aquí llegas. Y utiliza a otro hombre, hermanos, con un corazón dispuesto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros tenemos que buscar servir a Dios, no al hombre. Y en toda humildad, cuando llegue otro más preparado, tenemos que preparar ese camino para que Él sirva de una manera adecuada para con Dios. Tenemos una nueva generación de jóvenes que tenemos que cuidar, porque ellos van a ser los que se van a quedar después de nosotros, si Dios lo permite, mis hermanos. Y nosotros, como mayores, tenemos que dar ese ejemplo de unidad, porque por nuestro comportamiento ellos van a creer.
Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Anímense. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero de nosotros depende y de la gracia de Dios que esto funcione. Yo tengo que poner ese corazón dispuesto para servirle a Dios. No solamente decir que lo tengo que hacer. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Creo que es en Santiago capítulo 1, versículo 22, hermanos. Rectifico a ver si estoy bien. Sí. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Algún hermano me lo puede leer, por favor? Santiago, carta a Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si todo lo que hemos escuchado le ha servido y le ha motivado a decir, yo sí quiero servirle a Dios, porque desde aquellos tiempos el Señor Jesús oró por mí también, y va a orar y oró también por los que van a creer en su palabra. Esto es, yo ya creí en el Señor Jesús, yo ya me entregué a Él. Lo estoy diciendo, hermano. Yo ya me entregué a Él, yo ya soy del Señor Jesús. Pero dice la palabra de Dios, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando decimos, sí creo en Jesús, pero no le puedo seguir. Sí creo en Jesús, pero solamente los domingos. Los otros días estoy ocupado en otras cosas. Y dice que no podemos ser tan solamente oidores porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Esto es de manera personal. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que hacer conciencia de cómo le estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo le queremos servir a Dios? ¿Cómo nos estamos viendo en un futuro? ¿Cómo veo a mi familia en las cosas de Dios? ¿Cómo veo a mis hijos cuando sean grandes sirviéndole a Dios? ¿Cómo veo a mis nietos cuando sean grandes sirviéndole a Dios? ¿Cómo veo a este lugar cuando yo no esté? Seguro, hermanos, de que va a haber alguien más en este lugar sirviéndole a Dios. Porque no es de mí. No soy yo. Si yo me voy, va a poner a alguien más y le va a servir a Dios. Porque ustedes no están por mí. Están buscando a Dios. Porque yo también estoy en esa búsqueda, hermanos. Y estamos buscando a Dios. Y eso es lo que nos motiva. Y eso es lo que nos debe de tener unidos, hermanos. Estamos buscando a Dios. Tenemos la necesidad de Dios. Porque sabemos que Él suple todas nuestras necesidades. Él está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Nos está ayudando. Y si usted me dice, hermanos, que yo no he sentido la ayuda de Dios, hermanos, estamos aquí. Estamos completos. Estamos con salud. Si nos pusiéramos a ver las noticias, ¿cuántas personas murieron en la noche? ¿Cuántos están en los hospitales? ¿A cuántos no le han diagnosticado cáncer? Pero ¿qué necesitamos estar hasta ese punto para decir, Dios está conmigo? Somos grandemente bendecidos, mis hermanos. Dios nos ha dado mucho, pero no hemos dimensionado todo lo que nos ha dado. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros mostremos ese agradecimiento en fe, que nosotros seamos ese ejemplo para las personas de afuera.
Pero no solamente leyendo la palabra de Dios. No es solamente que yo llegue y le diga a una persona, mira, te voy a leer el Evangelio de San Juan y se lo leo, ya te evangelicé. Una gran parte también de evangelizar, hermanos, es con el ejemplo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos con ellos? ¿Cómo somos con los hermanos? ¿Qué tan comprometidos estamos con la iglesia del Señor? Hechos capítulo 2, versículo 43 al 46. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 46. ¿Cómo era la iglesia del Señor en esos primeros días, en esos primeros años? Dice la palabra de Dios, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos vendían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y se los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso, hermanos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes cada día. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué ha cambiado desde ese tiempo al tiempo actual? No debería de cambiar nada, mis hermanos. No debería de cambiar nada. Deberíamos de tener en común las mismas cosas. ¿Cómo es esto, hermanos? Dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Dedíquele tiempo, 20 minutos, 30 minutos a la hermana, al hermano que está al lado de usted. Pregúntele cómo está. Hay hermanos que se sienten solos. Hay hermanos que no saben cómo interactuar con los demás hermanos. Hay hermanos que es que me da pena, hermano, no sé cómo hablar con el hermano, no sé qué temas tratar. Debemos de llegar a esa unidad, mis hermanos, como lo hacían en los primeros años. Debemos de alguna manera entender qué es lo que nos pide Dios. ¿Cómo quiere que Dios que vivamos y que esto sea notable a los demás? Que no se quede nada más aquí, que yo lo escuche para mí. Y como la parábola de los talentos, que yo entierre ese talento y ahí se quede guardadito hasta que venga el Señor. Regresamos a Evangelio de San Juan, capítulo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 13, dice el versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Y esto no solamente para nosotros, tiene que ser notable hacia los de afuera, hacia los demás. ¿Qué tanta atención le debemos prestar a esta parte, hermanos? ¿Qué tan serio es un mandamiento, mis hermanos? Hermano Juan, hermano Luis, ¿qué tan importante es un mandamiento? Un mandamiento no es negociable, es
Se tiene que obedecer al pie de la letra. Sí o sí. ¿Lo puedo ajustar a mis necesidades? No. ¿Lo puedo ajustar a conveniencia? O sea, sí lo puedo aplicar con usted, pero con la hermana Cris no. Pues que la hermana Cris llega y no me saluda. O sea, ¿sí lo puedo aplicar así? Los mandamientos tienen esa característica de no ser negociable, no ser moldeable, tiene que ser apegado a como es. Bueno, pero si yo le digo a la hermana así nada más, ¿se vale? La estoy saludando. ¿Se vale, hermano? ¿Lo puedo acoplar a como mejor me parezca, hermanos? No, porque dice amado unos a otros. Yo sea amado. Entonces, un mandamiento se tiene que ser lo que dice la palabra, practicarlo. Porque es un mandamiento que está mandando que yo lo debo de hacer. Ese es un mandamiento que el Señor está diciendo en su palabra. Gracias, mi hermano, y es una parte fundamental para llegar a entender lo que Jesús está pidiendo de nosotros. Para que seamos uno, dice la palabra de Dios. No es negociable, dice el hermano. Es verdad, no es negociable, hermano. ¿Qué es lo que está pidiendo de nosotros? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? No puedo llegar con una persona de allá afuera y decirle, a ver, hermano, o a ver, vecino, o a ver, amigo, mira, tú estás tomando, tú estás mintiendo, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno, y eso lo dice la palabra de Dios, y no te voy a hablar hasta que tú no te acerques a Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios, mis hermanos? Pues lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a la palabra, es defender el amor de Dios. El amor de Dios es andar, no así de esa manera, porque no vamos a ganar a nadie, ¿sí, verdad? Entonces tenemos que hablar con el amor de Dios. Qué bonito sería, hermanos, y digo, eso ya es personal, deséchenlo si no están hermanos. Qué bonito sería que alguien llegara y que te dijera, yo veo que tú eres diferente. Tú eres diferente a los demás. Tu comportamiento es diferente a los demás. Tu justicia es diferente a los demás. Tu rectitud es diferente a los demás. Tu hablar es diferente a los demás. ¿Por qué? ¿Acaso contrario que cuando decimos, es que yo soy cristiano? ¿A poco? ¿De verdad? Ni sabía. Creo que eso sí nos lastima más. ¿Cómo estamos demostrando con los de afuera el amor que Dios ha tenido para con nosotros? Y claramente ya mis hermanos nos guiaron, nos profundizaron en esta parte. Un mandamiento no es negociable, hermanos. Yo no lo puedo aplicar con unos sí y con otros no. Yo no puedo decir, es que este hermano me hizo una grosería y ya mejor de lejitos. Y si viene, nada más le doy la manita y ya me voy para otro lado. Busquemos, hermanos, reconciliarnos. Porque debemos de estar bien para con Dios. Busquemos comprometernos en las cosas de Dios, porque lo estamos haciendo para Dios. Y ese mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y otra vez vemos el ejemplo, hermanos, como yo os he amado. ¿Podríamos refutarle algo a Jesús? Decir, ay, es que tú nada más estás diciendo lo que tenemos que hacer, pero no lo haces. No, hermanos. Él es el ejemplo, mis hermanos. Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Y si nosotros entendemos que es el ejemplo que tenemos que seguir, nosotros tenemos que dar ese ejemplo también para los demás. Le hicieron tantas cosas. Dice, perdona a los padres porque no saben, amó todo lo mandado. Y ayer a nadie. Entonces ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y ayer, hermanos, decía uno de nuestros hermanos, es que a mí me hizo esto, hermano, y ya no le voy a volver a hablar. ¿Me ofendió? No lo puedo perdonar. O bueno, sí lo
lo perdono, pero ya mejor no le hablo. Dice el hermano, no podemos hacer eso. Y es cierto. Tenemos que buscar esa reconciliación. Tenemos que buscar esa unidad. Si lo llegamos a hacer, y dice nuestro Señor Jesús, si tú cumples este mandamiento al pie de la letra, ya ves como niños chiquitos, pero ¿a todos, hermano? ¿O nada más con...? No, te estoy diciendo que a todos. Pero es que no puedo hacer una excepción, hermano. No puedes hacer una excepción, es con todos. Ese sí, hijo. Pero es mandamiento. Y si nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha dado al momento de ser adoptados por Dios, y vivimos en ese mandamiento, qué hermoso es. En esto conocerán todos. Y esto es todos, no nada más los hermanos que están acá, todos los que me rodean. Si yo cumplo este mandamiento, todos, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor uno con nosotros. ¿Lo dice Gil? ¿Lo dice Juan? ¿Lo dice Luis? El Señor Jesucristo. Entonces tenemos que hacerle caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque en esto, si nosotros cumplimos, si nosotros buscamos ese amor, vamos a llegar a la unidad que el Señor está pidiendo que tengamos. Debemos de practicar esa imparcialidad, no podemos decir con este sí y con este no. Debemos de ser de alguna manera justos para con todos, mis hermanos. Hay un ejemplo de esto. Santiago capítulo 2, carta a Santiago, en el capítulo 2, capítulo 1 al 13. Bueno, capítulo 1 al 13, mis hermanos. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Un poquito largo, hermanos, pero pongamos un poco de atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí y en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos, y ¿no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes
cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No debemos de hacer acepción de personas. No debemos de sentirnos más que otras personas. Pero esto también es a la inversa, hermanos. No nos sintamos menos que otras personas. A veces llegamos a pensar, es que vemos al hermano que llega de otra congregación, de otro lugar, de otro estado, de otro país, y viene con otras costumbres. A lo mejor viene en un buen carro, viene con un saco, habla diferente, su expresar es diferente, y nosotros nos sentimos de menos. No, hermano. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, y todos debemos de tratarnos a iguales, con ese amor. Pero no solamente decirlo, tenemos que empezar a hacerlo. Practiquémoslo. Tenemos que empezar a vernos como lo que somos, hermanos. Esto es lo que Jesús pidió para que lleguemos a esa unidad. Tenemos que empezar a quitarnos todos esos pensamientos negativos en nuestras mentes. Es que yo no lo puedo ver a mi igual, porque yo sufrí mucho para estudiar la palabra de Dios, me costó mucho llegar hasta este lugar, entonces yo no puedo recibir al hermano que apenas entró porque no sabe nada. No podemos hacer acepción de personas. Si lo hacemos, si cumplimos los mandamientos que el Señor Jesús nos ha establecido, dice, si estos cumplen, creerán que tú me enviaste. ¿Cuánta responsabilidad hay en nosotros, mis hermanos? Para Dios. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Anímense. Anímense, porque realmente el trabajo que se ha hecho es gracias a Dios, pero ha sido parte de ustedes el que hayan puesto en sus corazones y decir, yo me quedo. Y porque ustedes y cada uno de ustedes se comprometieron con la obra de Dios, y gracias a Dios primeramente se pudo hacer todo esto, hermanos. Porque hubo voluntad de cada hermano, porque hubo una voluntad de un hermano que dijo, vamos a conseguir un lugar para estar, porque hubo voluntad de otros hermanos en decir, está el lugar, ocúpenlo, porque hubo voluntad de alguna hermana que dijo, pues yo dono esto, porque hubo voluntad de otro hermano que dijo, yo me quedo a ayudar a hacer el servicio. Y todo es gracias a Dios. Porque Dios ha puesto a cada uno de nosotros a servirle a Él. Pero no nos desviemos, hermanos. Siempre dale gracias a Dios por lo que Él te permite hacer. Porque en el momento en el que tú pienses que tú eres el que está haciendo las cosas, ten cuidado. Ten cuidado. Porque en ese momento Dios te puede decir, hasta aquí. Mira lo que has construido, pero hasta aquí. Otro no lo hace. No nos llenemos de soberbia, mis hermanos. Porque Dios pone en los corazones a los hijos que le van a servir. Y en el momento en el que nosotros nos llenemos de soberbia, ya no le vamos a servir. ¿Qué es lo que pasó con Lucifer? Subiré a la cima de los montes y seré igual a Dios.
¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué es lo que pasa cuando actuamos con soberbia? Dios se aparta de nosotros. Y empezamos a tener pruebas. Y empezamos a tener enfermedad. Y empezamos a sentir que todos están en contra de nosotros. Pero Dios nos está avisando. Si tú estás pasando por una situación difícil, ponte a cuentas con Dios. Reconoce que no eres tú, que no soy yo, es Dios el que te ha permitido servirle en cada momento. ¿Te acuerdas cada vez que le servías a Dios con ese amor y esa devoción? ¿Cuántas bendiciones tenías en tu casa? ¿Cuántas bendiciones tenías en tu familia? ¿Lo feliz que eras? ¿La paz que te brindaba el Señor? Y en el momento en el que te vuelves soberbio, empiezas a pasar por diferentes pruebas. Y lo hemos leído, hermanos. Cada uno de nosotros va a pasar por diferentes pruebas para demostrar que el Señor está con nosotros y para que sea hallada la honra y la gloria para Él, no para nosotros. Tenemos que empezar a quitarnos todas esas ideas y para que podamos llegar a esa unidad, mis hermanos. No podemos hacer acepción de personas, dice la palabra de Dios. Tenemos que cumplir sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús ya lo sabía y por eso hace esa oración. No solamente por los que están en este lugar, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, por el ejemplo de ellos. Y si nosotros cumplimos esa parte, si nosotros mostramos esa unidad entre nosotros, la gente de allá afuera va a creer que Dios es bueno. ¿Estamos buscando la unidad? Sí, hermanos. ¿Estamos buscando el crecimiento de la iglesia? Sí, mis hermanos. Para Dios. Hechos, capítulo 2, versículos 41, hermanos. Me voy un poco más rápido. Faltan dos citas nada más, mis hermanos. Hechos, capítulo 2. Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo indispensable para el crecimiento de la iglesia del Señor: perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que perseverar en la palabra, mis hermanos. Todos los días, cada vez que puedas, acuérdate de Dios, lee un versículo, busca algo que te alimente, que alimente ese cuerpo espiritual que tenemos. No lo alimentemos cada fin de semana, hermanos. No lo alimentemos cada domingo. Busquen alimentarlo diario. Un versículo, un texto, algo que te ayude a vivir ese día. Tenemos que orarle en todo momento a Dios. Tenemos que perseverar en el amor. Es algo muy indispensable para buscar esa unidad que el Señor ha pedido de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículos 7 al 13. Esto muchos de mis hermanos ya lo tienen familiarizado. Dice, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 13. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y en que nosotros nos ha dado de su Espíritu. ¿Tenemos que amarnos, hermanos? Sí. Pero cuando ya implica de tiempo, cuando ya implica de una cuestión económica, porque tengo que desprenderme de dinero para ir a visitar a un hermano, porque ya depende de tiempo para ir y estar con los hermanos, ahí sí ya no. O sea, sí los amo, pero pues mejor les marco por teléfono porque así gasto menos. Dice la palabra de Dios, de acuerdo al amor, de lo que nos enseña acerca del amor, es que el amor no busca lo suyo. Si yo le tengo amor a ustedes, no voy a buscar qué beneficio saco yo por amarnos a ustedes. Voy a hacer todo lo posible por verlos bien a cada uno de ustedes. Y eso es el amor. Buscar el bien de cada uno de ustedes. Pero si yo lo digo y me bajo y no los saludo, ¿qué relación tendría de lo que estoy leyendo con lo que estoy haciendo? Y podría malinterpretarse y decir, es que el hermano aquí nada más habla y habla y habla y habla. Pues no lo practica. Tenemos que practicar, dice la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. No solamente decir, sí, hermano, sí lo sé, sí es así, así es, pero no lo estamos haciendo. Si lo sabemos, y recurro a mis hermanos, dice, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, Pecado. No, hermano, yo sé que tengo que amar a mi hermano, pero no lo hago. No, yo sé, hermano, que sí es un mandamiento. Tenemos que hacerlo, mis hermanos, para Dios. No debe haber divisiones. Es que a mí el hermano Luis me cae mejor. Entonces, si en algún punto nos discutimos, pues yo me voy con el hermano. No, es que el hermano Simón es más tranquilo y entonces mejor con él. No, es que el hermano Juan tiene más experiencia, entonces nos vamos con la experiencia, hermano. No es posible esas divisiones, hermano. No es posible. Tenemos que empezarnos a ver como Dios nos vio. ¿Qué es lo que vio Dios de nosotros? Ese amor, esa entrega, esa unidad. Y estaba pidiendo por esa unidad, mis hermanos. No puede haber divisiones, es inaceptable. Dice, primera carta de Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios. Capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Primera carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque os he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo,
y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ojo, mis hermanos, soberbia. ¿Qué es lo que divide a la iglesia? Soberbia. Es que yo me lo gané, hermanos. Yo me gané este lugar. Yo trabajé duro para que ustedes me respeten y ustedes me tienen que obedecer. ¿Es así, mis hermanos? Y dice el apóstol Pablo claramente: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Yo pensé que era de Cristo. Entonces me tienen que seguir a mí, me tienen que obedecer a mí. Y yo voy a poner reglas para que tú las obedezcas, porque debemos de cumplir la ley de Cristo. Cuando toda la ley ya está escrita, hermanos. Pero es que tenemos que ser más duros con los creyentes, hermanos, porque si no hay mano dura no van a entender. ¿Ya quién lo está haciendo? ¿El hombre o Dios? Y es triste, hermanos, cuando escucho que alguien dice: es que mi hermano me dijo que yo tengo que hacer esto y si no lo hago, pues no estoy bien con el Señor. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso hay varias iglesias? Y cada vez que llegue ese pensamiento a usted, o cada vez que alguien llegue y le diga: es que si no lo haces como yo te lo estoy diciendo, es que si no cumples estos pasos no te voy a poder dejar ir, es que si tú no haces esto no vas a estar bien con Dios. Recordemos que nos está diciendo la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20, en el 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como a mí me has amado. El Señor está pidiendo, el Señor está orando por los que van a creer, por los que ya estamos en este lugar y por los que van a venir, hermanos. No nos enseñoreemos de las congregaciones. No pensemos que nosotros ya nos hemos ganado un lugar porque hemos trabajado, porque entonces no lo hemos hecho para el Señor, lo estamos haciendo para la gente. Quitémonos de nosotros toda amargura, todo celo, toda envidia y busquemos esa unidad que el Señor nos ha pedido. ¿Usted cree en Jesús, hermano? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre y se entregó por nosotros? El amor de un padre al dar a su hijo para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de participar en esa salvación. ¿Cuánto ejemplo de humildad, hermanos? Estamos próximos a las campañas. Ayer hubo una confraternidad, la primera confraternidad en Pilapa. Si Dios permite, va a seguir habiendo más el próximo año. No nos limitemos nada más a reunirnos de manera congregacional. Anímense, hermanos. Visiten a los demás hermanos cada vez que podamos. Busquemos esa unidad, porque no solamente estamos nosotros. Hay muchas congregaciones,
pero esas muchas congregaciones forman una sola iglesia, que es la iglesia del Señor. Y en cuanto a nosotros, yo les sigo animando, mis hermanos, sigan trabajando para el Señor, no se desanimen. Aun cuando esté usted trabajando para el Señor, va a tener pruebas, sí, pero qué mejor saber que nuestro Dios está cuidándonos en todo momento. Ánimo, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entonar al número 1.